Buena gente, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a la review de Super Mario Bros. 3, uno de los juegos más importantes... Esperen, ¿realmente necesita una introducción? Este no solo se trata del Mario favorito de muchos, no solo se trata del mejor juego de la NES para varios, sino también de uno de los mejores videojuegos jamás creados en la historia según una infinidad de gamers. Rompedor de grandes récords en su día e inmensamente influyente para la saga de aquí en adelante, Super Mario Bros. 3 fue un fenómeno cultural que trascendió límites desconocidos para otros videojuegos de su época, copando pantallas no solo de televisores sino también de cines, ocupando incontables páginas en revistas y cartas navideñas, y siendo citado frecuentemente como uno de los mejores momentos en la historia del gaming durante más de 30 años. Dichas cualidades obligan a un breve repaso histórico en donde veremos su desarrollo, sin perder el foco principal, que es cuán divertido me parece. Ya que una review no es una review si no pone ante todo la experiencia personal que uno tuvo ante el videojuego, la cual si es positiva ante un título con un legado tan grande como este, casi que termina añadiéndole un mérito más. Así que no perdamos más tiempo y metámonos de lleno en el análisis de este clasicazo. Si hay una palabra que define el desarrollo de Super Mario Bros. 3, esa es ambición, porque el equipo detrás del juego volvía a contar con el trío líder de las entregas anteriores, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka y Koji Kondo, pero todos ellos tenían una ambición particular que dotó a este título de una característica distintiva: ser el Mario definitivo. Miyamoto estuvo presente en el desarrollo de Lost Levels y Mario Bros. 2, pero había sido padre hace poco, así que dio unos pasos atrás y le dedicó algo más de tiempo a su familia, lo que no impidió que sea productor de Zelda 2, The Adventure of Link, de 1987, un juego que hasta él mismo reconocería años después como uno de sus más débiles, donde podría haber hecho más de no ser por el hardware. Así que qué mejor momento para volver por todo lo alto con un juego ambicioso de tu otra gran saga, ¿no? En una situación similar estaba Tezuka, director de Lost Levels, quien no quería hacer otro juego de Mario que luzca prácticamente idéntico al primero. Él buscaba algo nuevo. En sus propias palabras, hicimos Super Mario Bros. 2 cambiando la dificultad y el diseño de nivel del juego original, pero no podíamos hacer eso de nuevo, así que quería cambiar todo. Lo que nos deja con Kondo, quien no se encontraba capaz de componer el tema principal al no saber cómo cambiar el del primer juego. Así es como pasó de hacer música que iba acorde al gameplay a focalizarse en un género, siendo este el reggae tras haber trabajado con mucha percusión. Por lo tanto, este proyecto estaba liderado por los tres de siempre, pero esta vez todos tenían la motivación para crear un videojuego nunca antes visto. Mismas caras, nuevas pretensiones. A este desarrollo se le sumó incluso Kensuke Tanabe, quien en ese momento estaba dirigiendo Super Mario Bros. 2, conformando así la idea de que el siguiente Mario iba a tomar lo mejor de cada entrega anterior para multiplicarla por 100 en lo que iba a ser su última aventura en la NES. Motivo por el cual sorprende que la primera idea de Tezuka fue que el juego tenga una perspectiva aérea como Zelda. Algo que a Miyamoto no le agradó porque desde ese ángulo se perdía la sensación de distancia para con el suelo a la hora de saltar. Por ende, se volvió el clásico desplazamiento lateral. De esta manera es como las múltiples ideas del desarrollo comenzaron a fluir. Se implementaron una enorme cantidad de poderes, ítems y enemigos que complementarían a los que ya conocíamos y llegarían para quedarse. Lo mismo puede decirse de elementos como los Hub Worlds, que son los mapas de cada mundo. Aún así, no todo fue posible, ya que la consola no era técnicamente capaz de lograr que Mario pueda montar un dinosaurio, idea que Miyamoto tenía desde Super Mario Bros. 1. Pero como respuesta, se les ocurrió la estupenda idea de agregar poderes en donde Mario se vista de animales, naciendo así el icónico Mario Tanuki, que según Miyamoto se inspira en una criatura mitológica japonesa en los cuales los mapaches se podían convertir si se ponían una hoja sobre la cabeza. El resultado de todo este trabajo con múltiples ideas e influencias resultó en un juego que tardó 2 años en ser desarrollado, llevó la NES a sus máximos límites y contó con un presupuesto de unos 800.000 a 1.3 millones de dólares, cifras récords para la época.
Pero tras su lanzamiento, se volvió el juego más vendido de la historia que no venía atado a una consola, y también contó con una caricatura llamada Las aventuras de Super Mario Bros. 3. Sin embargo, el juego ya había hecho historia grande incluso antes de ser lanzado en América, debido a que parte de su inmensa campaña de marketing constó de aparecer en una película. Imagínense que pase eso con un videojuego en los 80. Pero sí, ocurrió en The Wizard del año 1989, donde al final del largometraje había un torneo de videojuegos en el que salió Super Mario Bros. 3. Así fue como muchos occidentales vieron al juego por primera vez, ya que tardó 2 años en llegar a esta parte del mundo, la cual lo recibió con una aclamación universal tras haberlo esperado incesantemente. ¿Será que yo lo recibí de igual forma? Eso es lo que veremos el día de hoy, con una review que me cae en el momento indicado, ya que si bien me pasé este título antes y recuerdo haberlo jugado por primera vez siendo niño, hace unos cuantos años que no lo tocaba, por lo que tenía muchas ganas de revisitarlo para analizarlo a profundidad. Así que vayamos a eso. Honestamente, ya el primer mundo del juego deja una impresión tan pero tan buena que no se me ocurre muy bien por dónde arrancar. Así que voy a hablar primero de las sensaciones que uno tiene al empezar a jugar. Ver la inmensa mejora gráfica con respecto a todos los Mario anteriores y el nivel de detalle en el mapa de cada mundo ya le da al jugador la sensación de que se encuentra ante un juego mucho más ambicioso, pero es al entrar al primer nivel donde nos damos cuenta de algo aún más importante. Mario vence a los enemigos saltándoles. Y esto no es para nada un detalle menor, no en este caso, porque quiere decir que volvemos a la filosofía de Mario 1 y de los levels, donde uno puede completarse los niveles lo más rápido posible aprovechando su momentum o ir más lento buscando poderes y secretos. Se abandona el esquema rígido de Mario 2, donde el enfoque velocista no figura, ya que para progresar había que pasar siempre por una puerta o pasar por ella tras tirar una pócima. Mario ni podía derrotar a los enemigos saltándoles y el método antes dicho, al implicar detenerse para arrancar los tallos, no trae consigo a la velocidad y al momentum como un factor clave. Y como la forma de obtener poderes en ese juego es casi que únicamente por ese proceso de pócimas y puertas, deja de sentirse como una elección personal para pasar a ser la manera de jugar Super Mario Bros. 2, que en mi opinión es rudimentaria y poco divertida. Sin mencionar la inclusión de segmentos que cuentan con escasa o nula velocidad. Por eso dije que lo del salto no era un detalle menor, porque significa la vuelta de mi jugabilidad de Mario preferida. Pero la cosa no termina acá, ya que Super Mario Bros. 3 no solo retoma esa ideología de los dos estilos de gameplay, sino que la expande de una manera excepcional y desde el primer minuto. Si corremos hasta llenar el indicador P de abajo, Mario va a saltar tan alto como pueda a velocidad completa, lo cual es todo un incentivo a ir lo más rápido posible, y algo que se mezcla con uno de los nuevos poderes del juego, la Super Leaf del Raccoon. Si Mario lo obtiene y corre hasta llenar el indicador, puede saltar y ahí volar por unos segundos. Y ese resultado es la unión de los dos enfoques mencionados, porque alguien que prefiere jugar rápido entonces puede decidir tomarse unos instantes para agarrar el poder, así después toma impulso, corre, salta y se encuentra volando por el nivel siendo intocable para muchos enemigos. O también se puede usar el poder del Raccoon para buscar secretos, ya que hasta en los primeros niveles hay nubes que contienen muchas monedas o tuberías inalcanzables si no se vuela hacia ellas. A partir de un solo poder, ya hay lugar para que dos tipos de jugadores se diviertan, lo cual es extremadamente inteligente. Y lo más sorprendente es que esta simbiosis está presente incluso en los mapas, porque el nivel de contenido que tienen para hacer un juego del año 88 es asombroso, y se mantiene incluso a día de hoy. Uno puede elegir si quiere entrar a las casas de Toad, donde tiene que escoger entre 3 cofres que contienen poderes o ítems. En otros casos hay que formar una misma figura para ganar vidas. También hay unas secciones de Memo Test, donde tenemos 2 intentos para adivinar todos los pares que podamos y así obtener él o los elementos que acertamos. Y hasta unos mini combates contra los Hammer Bro, donde de nuevo, si los derrotamos nos dan poderes o ítems.
Para aclarar, yo le digo poderes a los que se usan en los niveles e ítems a los que se usan en los mapas, porque el juego es tan versátil que se pueden usar nubes para saltear un nivel, martillos para romper obstáculos en el camino y seguir el que nosotros queramos, y hasta canciones para dormir a los Hammer Bro que rondan por ahí. Todo se almacena en un inventario que podemos usar cuando queremos, así que fíjense si no tiene variedad el juego, que ni siquiera hablé de las Warp Whistles, que son las Warp Zones de este título. Son solo 3 y se hallan de formas muy distintas, una de ellas debiendo ser obtenida tras romper una piedra en el mapa para enfrentar al Fire Bro que la custodia. Siempre había destacado a las Warps casi que como la cumbre del enfoque busca secretos, pero en este juego diría que ese enfoque vive en una cumbre constante, por todo el contenido que hay en cuanto a poderes e ítems que se pueden buscar. Tal es así que alguien que prefería jugar rápido a Mario como yo, entró muchísimas veces a las casas de Toad y a enfrentar Hammer Bros porque los elementos que me dan se obtienen de manera rápida y sencilla, son divertidos de usar y más importantemente, no sacrifico nada de mi estilo de juego por tenerlos. Recuerden el ejemplo que di antes con el Raccoon. Y pasando a hablar de los niveles en sí, señalo primero el color que los mundos tienen al estar ambientados sobre distintos ejes, tales como el desierto, agua, gigantes, cielo, hielo, tuberías y oscuridad. Se sienten mucho más únicos y especiales, ya que además hay poderes que brillan bajo ciertas circunstancias y en otras no tanto. El traje de sapo te hace nadar más rápido pero caminar más lento en tierra firme, por ejemplo. El Raccoon y el Tanuki son geniales siempre, pero especialmente en niveles donde se nos exige plataformear para no caer al vacío. El traje de Hammer Bro es útil para atacar verticalmente sin movernos mucho. La Fire Flower ataca muy bien horizontalmente y descongela monedas, y hasta incluso volverse una estatua fija e invencible por unos segundos puede venir bien en algunos casos, por no mencionar lo genial que es atacar con la cola del Tanuki. Me encanta lo creativos que se pusieron con los poderes porque lograron que cada uno sea divertido de usar a su manera. Pero todas esas virtudes necesitan ser acompañadas por un buen diseño de nivel, y esa es otra nota que este juego no falla. Y es que Mario cuenta en su jugabilidad base con elementos nuevos que son cruciales y le quedan como anillo al dedo. El primero es uno que se inspira en Mario Bros 2 y es el de agarrar objetos, solo que ahora se hace de una forma mucho más fluida porque se agarran más rápido. Pero además forma parte del diseño del nivel mismo, ya que hay bloques que se pueden golpear solamente si se les tira un objeto, y también pueden servir de escudos si chocamos contra un enemigo, sin decir que se pueden usar para atacar a lo que sea que tengamos enfrente. De nuevo, es algo multiuso, se puede usar para desbloquear poderes o como ataque para dejarnos la pista limpia y que corramos por ella. El segundo elemento es la posibilidad de deslizarse ante caminos en picada, permitiéndonos vencer enemigos de una forma rápida y prolija. A veces el camino termina con una leve inclinación hacia arriba, por lo que si saltamos en el momento justo, Mario va a salir disparado a máxima altura y velocidad. Un añadido sutil pero genial a los que nos gusta jugar velozmente. Llegamos así al tercer y último elemento, que es uno que ya existía en los levels pero acá está presente de una forma más clara, y es el del impulso extra tras saltar en enemigos. Esto permite que nos mantengamos en el aire durante más tiempo, haciendo que en ocasiones sirva como estrategia para saltearse buena parte del peligro. Y en otros casos puede servir como un ligero atajo, una manera de evitar la muerte o incluso una manera de acelerar las cosas. Por ejemplo, ahora ustedes van a ver cómo lentamente voy llegando hacia una plataforma movediza, la cual tranquilamente podría dejar que me lleve por sí sola. Pero decido saltearla para caer encima de ese cupo y aprovechar el impulso de ese salto para ir de plataforma en plataforma salteándome buena parte del trayecto. Esa es una decisión opcional, pero incluso en aquellos momentos donde estamos obligados a usar estas nuevas mecánicas, no dejan de sentirse implementadas de manera muy natural y útil para todo tipo de jugador. Hasta los enemigos se dieron cuenta de lo buenas que son, porque hay unos que directamente agarran los bloques y nos los tiran. Otros se ponen a saltar y volar como nunca lo habían hecho. Tal es el caso de los Goombas voladores que nos atacan con sus hijos o con su zapato, que es divertidísimo de usar. El Chain Chomp también hace su estreno acá, al igual que Big Bertha, este pez enorme capaz de tragarnos de un solo bocado.
Otra idea bastante original y que forma parte de un nuevo tipo de niveles que Mario Bros 3 creó, los niveles tensionantes. En los de Big Bertha, los nervios aumentan como nunca cuando caemos al agua y lo tenemos cerca, así que hay que calcular bien cuándo saltar en las plataformas que se sumergen y emergen del agua. Pero el máximo exponente de la tensión en el juego son los dirigibles manejados por los Koopalings. De las peleas contra ellos vamos a hablar después, porque antes de ellas entramos al castillo para ver cómo transformaron al rey en un animal. Así que vamos a los dirigibles para sacarle la vara a los hijos de Bowser y devolver al rey a su forma humana. Y en este proceso hay 700 cañones y topos tiraproyectiles, en medio de un nivel que es un auto-scroller. También hay muchos auto-scrollers incluso fuera de los dirigibles de los Koopalings, lo cual puede molestar a algunos debido a que la pantalla se mueve a una velocidad fija y por ende se limita la rapidez. Y si bien creo que prefiero los niveles tradicionales antes que los auto-scrollers, no dejo de considerar que se implementaron de una forma bastante buena y que vuelve a darle al jugador la opción de jugarlos como quiere, sea arriesgándose a buscar el único poder que te dan o centrarte en avanzar y no mirar atrás. Una decisión que se toma mientras se está alerta en todo momento por el peligro presente en el escenario, de ahí la gran tensión. En los dirigibles a mí me sirvió mucho, tanto que hasta incluso creo que volví a algunos niveles fáciles, esperar en un costado y cuando la pantalla me obligue pegar un salto bien largo, pero aún así varias veces terminé perdiendo vidas acá. Así que tenía que perseguir el dirigible por el mapa, cosa algo molesta pero muy menor. También quiero destacar que hay niveles que se basan en una premisa muy específica, como aquellos donde hay que llegar al final mientras nos persigue el sol, otro donde nos tenemos que apurar para agarrar las estrellas y así correr sobre estas plantas que en otro caso nos matarían, y aquellos donde llegamos a un cofre tras un brevísimo pero intenso recorrido enfrentando plantas u otros enemigos. Así como también otros que son más laberínticos, ya sea aquellos donde hay que hallar el camino correcto removiendo bloques o pasando por grietas, o aquellas fortalezas en las que debemos entrar por las puertas indicadas, a veces con el uso de los nuevos Switch Blocks. Hasta ahora no fui muy fan de los niveles laberínticos en Mario y este juego no es la excepción, pero por lo menos acá no llegan a molestarme, son las mejores versiones de esta clase de niveles hasta ahora para mí. Aunque el del mundo 7 sí me parece que no es tan claro, ya que se puede perder tiempo hasta que nos enteramos que hay que volar hacia esta tubería, pero nada más. Brindo estos ejemplos para demostrar cómo el juego no solo tiene niveles aptos para los enfoques pausados y velocistas, sino que también tiene otros donde se privilegia uno de los dos modos de juego, de forma muy divertida la inmensa mayoría del tiempo. A esta altura, ya podemos decir que Super Mario Bros. 3 es un juego que tiene el mérito enorme de haber agrupado con mucha coherencia e ingenio una gran cantidad de diferentes aspectos. Las peleitas por los ítems, los poderes y sus diferentes funciones, la casa de Toad con sus minijuegos y las acciones base de Mario. Lo cual no solo demuestra lo consciente que Nintendo era de todos estos elementos a la hora de diseñar el Mario definitivo, sino que tuvieron una lucidez enorme para mezclarlos en un paquete completísimo tanto para quien juega más rápido o más lento. Todos los elementos del juego se sienten muy apropiados para el mundo de Mario tanto en términos de jugabilidad como de sentido. Por ejemplo, que Toad, un ayudante fiel de Peach, sea en que su casa le dé los poderes a Mario, tipo en el cual ella confía en que la rescate, hace que todo se conecte mejor. Y que existan Hammer Bros y traje de Hammer Bro que se puede usar como poder, se siente como darle de su propia medicina a los enemigos, lo mismo con el zapato de Goomba. Tampoco quiero olvidarme de lo hermosos que se sienten los controles. Nunca fueron malos en las entregas anteriores, pero cada tanto habían momentos donde los personajes se resbalaban un poquito de más o saltaban como un ladrillo si no tenían impulso. Nada de eso pasa en Super Mario Bros. 3. Si perdés en este juego es por tu culpa, papá, ya que el salto y la velocidad de Mario se controlan muy bien y fácil desde el principio, así como las acciones de agarrar objetos o deslizarse. Seguramente varios de ustedes se estén preguntando si este juego tiene algo malo, porque hasta ahora mostró una calidad y consistencia increíble. Y bueno, me parece que hay solo una cosa que quizá podríamos tildar de negativa, y son los jefes, a quienes voy a usar como puntapié para hablar de la dificultad del juego. Yo ahora solamente les pido que vean por favor lo que fueron mis peleas contra Boom Boom, el jefe después de toda fortaleza.
Es un milagro que nos dura aunque sea 10 segundos, porque su patrón es tan fácil de averiguar que ni siquiera le damos tiempo a que nos ataque. Es ridículamente fácil hasta para un mini Mario, y contrario a lo que uno puede esperar de un jefe, es todo un alivio después de pasar por la fortaleza. Casi que lo mismo puede decirse sobre los Koopalings, pero como atacan con la vara y tienen más movimiento, perder contra ellos es algo más común. Sobre todo cuando lanzan pelotas o nos paralizan. Pero en la mayoría de los casos se los vence casi tan rápido como al chiste eterno de Boom Boom. Mientras tengas aunque sea un poder, tenés como mínimo el 90% de estas batallas ganadas de antemano. Lo que nos deja con Bowser, en una pelea muy extraña, ya que debemos atraerlo para que caiga en el piso y lo rompa cada vez más hasta caerse, mientras esquivamos sus fuegos y embestidas, claro. Es la pelea más difícil de todas, pero eso tampoco es decir mucho, y por supuesto que no es épica ni nada por el estilo. Para ser justo, esta frase se puede aplicar para todos los jefes en Mario que vimos hasta ahora, a excepción de algunos de Mario Bros 2 que sí son algo divertidos. Así que mientras no sean molestos, me da igual. Y en ese sentido, Mario Bros 3 no desentona con lo que hicieron Mario Bros 1 y los Levels. Pero hablar sobre la facilidad de los jefes es, como dije, más bien un puntapié para comentar sobre la dificultad más amigable del juego en general, incluso dejándolos de lado. No tanto por los niveles en sí, que no dejan de ser más fáciles que los Levels y quizá Mario Bros 2, sino por todas las formas que hay de ganar poderes y vidas. Ya mencionamos las casas de Toad, pero no que al final de cada nivel hay una caja que dependiendo del momento donde la toquemos nos da la imagen de un poder. Así vamos juntando cartas, y si en 3 niveles juntamos 3 cartas iguales, vemos una animación donde se nos dice que ganamos 5 vidas. Pero sea cual sea la combinación de cartas que hayamos obtenido, siempre vamos a obtener una vida al final de cada nivel. Eso es lo que yo corroboré a partir de mi experiencia y de la investigación que hice, pero si alguien sabe que lo que estoy diciendo no es correcto, que me lo deje acá abajo. Y otra cosa que experimenté es que en todo gameplay que hice de este juego me resultaba increíblemente fácil correr a máxima velocidad y saltar en el vértice de abajo a la izquierda de la caja para juntar 3 estrellas. Tantas eran las veces que lo lograba que buscando información en internet me di cuenta de que ese justamente es un truco usado para ganar muchísimas vidas, así que acá se los comparto yo también. Y no quiero olvidarme de las P-Wings, que podemos obtenerlas venciendo Hammer Bros o como regalo de Peach tras vencer a los Koopalings, y nos permiten volar sin límites con el Raccoon durante un nivel, casi que rompiendo el juego. Entonces tenemos muchísimos poderes, de los cuales uno directamente vuelve el nivel un chiste si no nos golpean usándolo, y una infinidad de formas para ganar vidas. Y creo que esto no solo es resultado de la ambición para crear el Mario definitivo, sino también Nintendo decidiendo que si no va a haber un sistema de guardado, entonces que como mínimo el jugador sea capaz de ganar muchísimas vidas y poderes. Después de todo, hay un total de 95 niveles más o menos, así que si pierde muy temprano antes de ver todo el inmenso trabajo que le dedicaron, sería una pena. Por ende, no todos los niveles son obligatorios y al apretar Continue revivimos en el mundo donde morimos, cosa que no es muy probable que pase por todas las vidas y poderes que se pueden ganar. Quizá este fue el punto de inflexión para la dificultad de los juegos de Mario desde entonces, lo cual puede ser negativo para ciertas personas. En mi opinión, creo que el sacrificio en la dificultad a cambio de darle al jugador mucha más calma y herramientas para elegir cómo quiere jugar valió mucho la pena. A ver, el Tanuki está algo roto y las P-Wings ya son un abuso, pero es el jugador también quien elige usarlas. De hecho, yo solo usaba las P-Wings para cuando me daba flojera pasar un nivel después de haber perdido algunas vidas en él. Y en cuanto al Tanuki normal, no usé tanto su poder para volar porque el diseño de nivel me gustaba mucho y no quería salteármelo. Pero claro, al ser una ventaja tan grande, es fácil caer en esa comodidad y volver al nivel un chiste, lo cual ciertamente es una pena. Sin embargo, ese no fue mi caso, porque quiero disfrutar de Mario como un plataformero antes que otra cosa, así que volar sobre el nivel para pasármelo sin apuros era algo que yo hacía más que nada para reírme un poco de cómo estaba rompiéndolo. Y que el juego te dé la posibilidad de elegir esa opción, incluso si casi nunca la voy a usar, me parece bueno. Así que llegados a este punto, y más allá de lo que dije de la dificultad, no queda duda de que estamos ante un auténtico juegazo. Y la mejor manera de sintetizar por qué lo es destacando la cohesión que todos sus elementos tienen entre sí. El moveset de Mario y los poderes se complementan a la perfección para jugar al ritmo que uno quiere.
Un ritmo que uno elige hasta en el mapa dependiendo de a cuántas casas de Toad desea entrar o a cuántos Hammer Bro enfrentar. Y una dificultad a la que uno puede manejar dependiendo de cuántos poderes decida usar de su inventario o la cantidad de vidas que busque. No sé qué más puedo decir para hacerle justicia a semejantes méritos, pero lo que sí puedo hacer es decirte que quizá hay versiones de este juego que pueden ser incluso mejores que el original. El excelente Super Mario All Stars que me cansé de alabar en mis reviews de Mario vuelve una vez más para presentarnos la forma definitiva de jugar Super Mario Bros. 3. Si ya los gráficos del título original eran excelentes para la NES, los de esta versión los mejoran aún más, tanto que envejecieron de maravilla. También hay un selector de mundos, para más comodidad del jugador. Todo lo demás es igual, sigue siendo el gran juego que ya todos conocemos, pero con mejores gráficos y remixes musicales. Y hablando de la música, hay que destacar el gran trabajo que hizo Koji Kondo. Pasamos de tener como 4 o 5 temas a tener cerca de 20, ya que los niveles en y bajo tierra, acuáticos y aéreos tienen composiciones originales, sumadas a las de los dirigibles, jefes, Bowser, casas de Toad y la de cada uno de los mapas. Donde si se fijan, verán que a partir del mundo 6 la música comienza a ponerse más oscura y no tan agradable como en un principio, ya que ahí comienza la etapa más difícil del juego. Pero por supuesto, la mejor canción es la de los Hammer Bros, no acepto discusión. Es una pena que solo suene durante esa batalla cortísima que tenemos contra ellos, tanto que después de vencerlos a veces me quedé ahí solo para escucharla. Por eso se las estoy dejando ahora si disfrutan con ella como toda persona de bien. Y las buenas noticias siguen, ya que en 2003 salió Super Mario Advance 4 para la Game Boy Advance. Aunque la pantalla ahora es más chica, volvemos a tener mejores gráficos y música remixeada, pero lo que esta versión tiene de particular es un añadido excelente y único. ¿Es el selector de mundos? No. ¿Son las carismáticas voces de los personajes? Tampoco. El añadido son los 38 niveles e-reader exclusivos de esta versión. El e-reader era un dispositivo en el cual se debían escanear cartas físicas que contenían los niveles. Afortunadamente para quienes no tenemos esos materiales, Nintendo los incluiría en posteriores relanzamientos de Advance 4. Y vaya que son especiales, porque 38 niveles son como un juego completamente nuevo. No solo por la cantidad, sino por la calidad. Hay desde remakes de niveles icónicos como los dos primeros de Mario Bros. 1, pero también otros que usan los vegetales de Mario Bros. 2 y hasta la capa de Mario World. Y varios de ellos son bastante duros, la verdad, teniendo que plataformear de una manera muy precisa, lo cual no quita que sean inmensamente divertidos y totalmente dignos de una visita para todo fan. En serio, es una verdadera locura cómo ya entrado el siglo XXI Nintendo se dignó a seguir expandiendo la historia de Super Mario Bros. 3, que cierra así con broche de oro. Super Mario Bros. 3 es un juego increíble, que merece totalmente la buena fama y legado que tiene. Ya por todo lo que dije en la review debieron haberse dado cuenta de que este es por escándalo el mejor Mario que analizamos hasta ahora. Ninguno de los anteriores se le acerca, porque por más de que me hayan gustado Mario 1 y los levels, la verdad creo que con Super Mario Bros. 3 es donde arranca lo bueno de verdad. O eso espero, todavía hay mucho de Mario que no jugué. Pero incluso fuera de los juegos de Mario, me pregunto si algún otro título de los 80s o por lo menos previa a 1988 se le aproxima a Super Mario Bros. 3. No voy a mentirles, hay una infinidad de títulos de su generación que no probé, y quizá haya algún desconocido que sea mejor, así que no voy a asegurar nada. Pero la verdad, me sorprendería mucho que otro videojuego de la época haya agrupado sus diferentes cualidades con tanta cohesión e ingenio para brindar una experiencia tan divertida como completa. Un cierre de oro a las aventuras de Mario en la NES y todo un exitazo que lo posicionó a él y a Nintendo como los líderes indiscutidos de la industria en ese momento. Si recuerdan mi video de los levels, sabrán que Howard Phillips, el tester de los videojuegos para dictar si se exportaban de Japón a América, dijo que no podía creer cómo Miyamoto había diseñado un juego tan doloroso. Pero vean lo que dijo sobre Super Mario Bros. 3. Cuando lo vi, pensé que este no era solo otro juego, y no era solamente divertido y retador, era verdaderamente el videojuego por excelencia.
Así lo puntué. Si no fue el más valorado, entonces fue el segundo juego más valorado durante mi tiempo en Nintendo, puntuando cientos de títulos. ¿Qué más puedo decirle ya? Este es un juego recomendadísimo para todo amante de los plataformeros. Rejugarlo y repasar su historia no solo fue divertido, sino también muy interesante, porque me informé sobre todo el contexto épico que tenía en su época. Ustedes piensen en cualquier videojuego por el que tengan hype hoy, pero ahora imagínense ser un occidental en un mundo sin internet que sabe que ese juego se lanzó primero en Japón y va a tardar 2 años en llegar a Occidente. Y en el medio, la única manera de estar informado sobre él es viendo comerciales, leyendo revistas o mirando una película donde aparece como el clímax de la misma. En esa situación estaba Occidente hasta que Super Mario Bros. 3 llegó en 1990, y que esas expectativas hayan cumplido de tal manera hizo que el juego adquiera una fama tan grande que al jugarlo hoy también se le tenga enormes expectativas, las cuales pese al correr del tiempo se siguen cumpliendo por la calidad del título, sea cual sea la versión que juguemos de él. Y así llegamos al final, gente. Fue un placer haber cerrado la etapa de Mario en la NES con el inmenso apoyo que me estuvieron dando. Se los agradezco enormemente. Veré cómo puedo mantener la frecuencia del canal ahora que tengo que volver a estudiar, pero la idea siempre va a ser seguir adelante con videojuegos de distintas consolas y épocas. Así que bueno, eso fue todo por hoy y nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.